Vale. Pues gracias. Bienvenida, bienvenida. Pues me dijeron que querían hacer una entrevista y me dijeron que si quería entrevistarle. Y yo dije, sí, quiero hacer preguntas y encontrar respuestas. Como madre de homeschooler pequeñitos que soy, necesito preguntarle a homeschooler grandes qué ha pasado, cómo se han sentido, cómo lo han vivido. Gracias por aguantarme las preguntas. A ver, la primera pregunta que surgió cuando estaba preparando esto es: ¿quién tuvo la iniciativa en vuestros casos de desescolarizar? ¿La tuvisteis cada una de vosotras o fue una iniciativa de vuestros padres y madres? Bueno, voy a empezar yo. Yo en mi caso no hubo un momento en el que fui al colegio y hubo entonces esa cosa de desescolarizar, sino de que desde que un principio mi madre y mi padre estaban como, bueno, nosotros queremos estar con nuestros hijos, ¿sabéis? No sabemos esto del homeschooling, pero no queremos llevar a nuestros hijos y separarnos de ellos y entregarlos aquí a la educación. Entonces fue como un poco orgánico, fue como, no los llevamos hasta los 3 años, luego no los llevamos hasta los 6. Y así hemos ido haciendo hasta que ahora yo tengo 19, mi hermana tiene 15 y mi hermano tiene 17 y no hemos ido nunca. ¿En algún momento de ese proceso hubo una consulta? O sea, ¿era una cosa decidida entonces a nivel familiar en cada momento conforme se iba desarrollando? Sí, era una cosa que se decidía. O sea, en un principio teníamos a nuestra madre que nos dijo, pues así es como os voy a educar, pero nosotros conocíamos a niños que iban al cole y que no iban al cole y nosotros en todo momento teníamos opción de querer ir o no ir. Entonces decidimos estar en casa. Qué guay. ¿Y tú, Marco? En mi caso yo sí que estuve escolarizado y fue cuando nos mudamos a La Gomera, que era un sitio bastante más pequeño, que no nos estaba gustando cómo estaba gestionando allí el sistema educativo. Mi padre era profesor y podía ver desde dentro, que ya llevaba unos años allí trabajando, cómo se trataban en La Gomera, que encima, al ser un lugar muy pequeño, pues hay ciertas cosas que sobresalen mucho, cierto matiz de cómo se trata a la gente, y probamos un año mi hermana y yo. Allí había, en la villa, que era donde vivíamos nosotros, en la capital de La Gomera, había como 2 colegios. Estuvimos primero medio año en uno, que no nos gustó nada, no nos gusta nada, entonces nos cambiamos al otro, que no, donde vivíamos no nos correspondía ese sitio, conseguimos pasarnos, y estuvimos primero medio año que no hicieron el traspaso y que no íbamos a ninguno de los dos, y ya que nos vamos de vacaciones total, bajábamos al parque, era súper divertido, y luego ya fuimos a ese, que tampoco nos gustaba, no había muy buen feeling ni con la gente ni con el propio sistema. Y hubo hasta una vez que una profesora a mí me levantó la mano como que me iba a pegar. Yo hablé con mis padres, no les gustaba absolutamente nada y nos propusieron lo de, oye, existe esta opción, lo podemos desescolarizar, y claro, al principio nosotros nos reímos porque no estaba en nuestra vida que se pudiese no ir a clase. Lo estuvimos hablando y decidimos pues, pasar al sistema un par de años, que íbamos a hacer la misma mierda que las clases, y ya dijimos, hasta aquí, ya nos desconectamos del todo y fuimos a Unschoolers durante bastante tiempo, la verdad. Hasta que ya decidimos entrar a escolarizarnos. Habla en plural porque todo el rato ibais decidiendo juntos. Sí, y era mi hermana, fuimos mi hermana y yo. Ambos a la vez, creo que mi hermana fue en 4º de primaria y yo en 2º, o 3º, 5º, fue algo así. Y ambos nos escolarizamos en 4º de la ESO. Mi hermana 2 años antes y yo 2 años después. Bueno, yo también hice primaria hasta los 12 años y bueno, fue una decisión más tomada por mis padres, una opción que me ofrecieron y que bueno, me dejaban en mi mano pues, si hacerlo o no, las sensaciones que tuviese y un poco el cómo estaba yo en la escuela en ese momento. Pues ellos no sé dónde sacarían la iniciativa de preguntarme eso, imagino que pues, descubrirían Ale o alguna pues, opción que vieron por ahí que les gustó del sistema, que igual ya se lo estaban planteando de antes, y pues el momento en el que a mí me lo propusieron fue cuando yo tenía 12 años en primaria. Y bueno, así de primero les dije que no, yo estaba cursando 6º de primaria en una escuela, pues me iba bien a nivel de estudios, tampoco
me quejo, pero bueno, pues a mí en ese momento lo que me dieron ganas era de acabar el curso y luego ya ver. Y fue ya cuando yo entré en la ESO, pues eso, con 12 para 13 sería. Sí. Y bueno, ya en ese momento me volvieron a proponer, ya de 2 semanas de cursar, pues eso, mis primeras clases de instituto, pues decidí quedarme en casa. Y eso, fue algo que ellos me ofrecieron, pero que como que me dejaba la decisión final a mí de si salir o no. Entonces, claro, a partir de esa desescolarización fue cuando entraste en Ale y conociste a Ale, o ya lo conocéis, pero cuando entraste en Ale. Eso es. Y en vuestros casos, ¿cuándo entró Ale en vuestra...? Fue creo que en el primer año de desescolarización, hace bastante tiempo, que nos llevaron, nosotros vivimos en Canarias y pues, como tenemos familia en Madrid, fuimos a visitarles para poder venirnos una semana a Eugeno. Ya habíamos ido una vez a una queda de Cristian, que fue un fin de semana, que conocimos un par de personas y al principio nos queríamos ir porque habíamos estado justo en otro campamento y teníamos que irnos a mitad de campamento para irnos a este. Al principio era como no conocemos a nadie, luego ya fuimos allí el primer día, que estábamos con bastante vergüenza, pero ya a partir del segundo nos pasamos casi por la cabaña con nuestros padres, no nos queremos ir, queremos quedarnos aquí y ya pues todos los años. Como mi hija de 5 años que me dijo en primavera que por qué no nos quedamos aquí siempre, ¿no? Que no tenía que irnos a casa. Yo que no tengo un pueblo vivo en Madrid, pero no tengo un pueblo al que voy, para mí los encuentros es el pueblo, el sitio de estoy con los de siempre, con el grupo de amigos, ¿sabes? Básicamente así. ¿Y en tu caso, Inés? Bueno, yo realmente lo estoy pensando ahora y para mí Ale ha sido como toda la vida. Yo desde que recuerdo que vengo a los encuentros es como sí, yo vengo a estos encuentros siempre. Como yo creo que fue desde pequeña, que desde los 3 años, 3, 4 años. Empezamos con la coordinadora catalana. Vale, sí, entonces claro, yo desde que tengo memoria que esté por aquí. Maikari no había nacido. Sí que hace 2 años que no venía, pero ahora ya hemos vuelto al ritmo. Sí, sí. Qué bien. Y esto seguro que... A ver, si os dieran 1 euro cada vez que os han preguntado, o le han preguntado a vuestros padres, oye, ¿y cómo socializan? ¿Cuántos euros tendríais? Millones. Millones. Vale. Basta. ¿Y cómo socializaban? Bueno, yo con otros niños que no iban al colegio, con niños que iban al colegio y eran hijos o amigos de mi madre, o sea, de amigos de mi madre, o vas a un parque y le dices a un niño, ¿quieres jugar conmigo? O extraescolares que vas a pintar, a hacer no sé qué, a hacer gimnasia, pues al final un niño cuando es pequeño no tiene vergüenza normalmente, o bueno, sí tiene, pero poquito a poco pues se va hablando con la gente y va haciendo amigos. Y con gente, no con solo infancia, ¿no? Sí, yo me he relacionado con 10 años para arriba, 5 para abajo, o sea, sí, con adultos, con todos, con todos. Vosotros no socializáis. No. Iba a muchos extraescolares, estaba siempre en deportes, judo, vela, atletismo, coro, piano, y al final ahí conoces a mucha gente, luego en el parque, todo el mundo iba al mismo parque a jugar, y ahí jugaba al fútbol, que jugamos a pilla-pilla, era un parque que siempre estaban podando los árboles y había como una pequeña de guerra entre los jardineros y nosotros, porque cogíamos todo lo podado y nos hacíamos unas bases súper guays y muchas veces al día siguiente la destruían. Bueno, la volvían allá, entonces la volvíamos a coger, volvíamos a montar y era constantemente así y habíamos hecho como 50 clubs, los mismos, en cada parte. Y teníamos como bastante lore interno, era muy divertido. Y yo creo que al final tampoco los niños que tienen amigos no todos son del colegio, yo creo que también es lo que al final. Yo estas cosas hice muy pocas. O sea, Yo era su amigo, su final. sí, igual no fue hasta que vine a los encuentros que pude así socializar en condiciones. Porque bueno, pues algunas de las cosas ya fue en su momento, pero pues, la gente que había, eso, entre que eran más mayores o que igual pues no encajaban, pues no me surgió nada. Y con la gente de la escuela no tuve muy buen contacto, la verdad. Solo fue así con un par de personas contadas con las que seguí quedando. Y eso, así igual pues no sé, mi generador social más grande fue los encuentros. Y lo que decía un poco Marcos, o sea, el volver
al pueblo ese, a esa casa, pues un par de veces al año fue lo que igual a nivel social más pudo pues, aportar. Y por lo que has dicho, vosotros dos, con la gente que sí iba a cole o instituto, la relación con esa gente, ¿había algo que pasaba algo diferente que con otra gente? Claro, yo es que en La Gomera es un sitio muy cerrado. Y allí, encima, el acento canario es muy importante. Y yo que venía yo nací en Canarias, yo he vivido prácticamente toda mi vida en la península. Mi familia es de Madrid, tengo familia en Sevilla, entonces mi acento era peninsular. Y como que tener acento de fuera, el godo, era como cerraba bastantes puertas. Entonces yo durante bastantes años, hasta que no volví en segundo de bachillerato, yo tenía mis dos amigos con los que quedaba, y a veces quedaba, de hecho a uno le hacían bastante bullying, entonces además eso cerraba más puertas porque yo siempre me ponía delante, en plan, aquí no va a pasar eso. Y por culpa de eso, en plan, entre el acento, yo sobre todo me juntaba con ellos, le hacen bullying, yo no voy a dejar que a mi amigo le hacen bullying, pues te tachan. Entonces, como jugaba con la gente, pero como amigo yo tuve durante 6-7 años dos amigos, que era un alemán y un francés, y entonces ellos me descualicé, pero siempre seguíamos quedando, nos habíamos conocido antes de que yo fuese a vivir para allá, porque como estaba mi padre, ya me hice amigo de May, lo presentó a Dai, y pues ese era como mi grupo, vamos. ¿Y si seguiste en contacto a partir de tu desescolarización? Sí, de hecho en julio fui para allá a visitarles a La Gomera, porque yo no tengo casa allí, pero que uno me invita, voy con el otro, no sé qué, quedamos. ¿Tienes dos casas mínimo? Sí, totalmente. ¿Y en tu caso, Ainara, cuando te relacionabas con gente Sí, escolarizada? yo creo que al principio, cuando yo era pequeña y ellos eran pequeños también, es como que un niño pequeño al final quiere jugar y quiere hacer cosas, no le importa mucho. Pero sí que es verdad que a medida que nos hacíamos mayores, yo tenía un tiempo y hacía unas cosas, y ellos tenían un tiempo más limitado porque tenían que estudiar, tenían que hacer sus cosas, y también como que había muchas cosas que, aparte nosotros de hacer cole en casa, hacíamos otras cosas que eran un poco raras. Entonces, claro, era como pues que a veces había como algunos choques en algunas cosas y sí, básicamente era que ellos gestionaban su tiempo de una manera y yo de otra, entonces era difícil coincidir y a veces los caminos pues se separaron. Y ahora me llevo con mucha gente que va al cole, pero con mucha ya se ha dejado de cultivar la relación por estas cosas. Y con la familia y el entorno así más cercano, cuando, claro, tú lo viviste desde el inicio. Sí, yo no ha habido esta ha un sido corte, mi no ha habido un realidad, cambio. sí. Pero en vuestro caso, que sí que hubo un cambio, cuando tomasteis la decisión de salir del sistema educativo, ¿cómo lo llevó el entorno familiar sobre todo? Pues nosotros como no vivíamos en plan, solo íbamos de visita a ver la familia, que la veíamos 1 o 2 veces al año, no tengo mucho recuerdo de cómo se tomaban que nos fuésemos al cole. Porque al final yo estaba en Madrid, si mis padres tuvieran alguna conversación con mis abuelos, con mis tíos, yo de eso no me enteraba, yo iba a mi vida, entonces... Claro. Cuento con que me contáis cómo lo habéis vivido vosotros, no cómo lo vivieron vuestros padres, Claro, que es otra historia. justo, pero que yo no me enteré si hubo algún... en plan, con nosotros cuando íbamos a visitarlo no nos decían nada, entonces no sé si... Yo lo viví como nada, en plan, como algo normal. Al principio era como más extraño, pero luego bastante normal, la verdad. ¿Y contigo, Aitor? Pues no sé, al principio igual para mí sí que fue un poco más pues caótico, de no saber qué hacer, del ver lo que implicaba la decisión esa que habíamos tomado, porque si entre los tres, pues darme cuenta de que ahora salía a la calle y la gente me miraba raro, las personas pues preguntaban, y luego llegabas a casa y siempre había alguien en casa, realmente. Eso estaba genial. Y sobre todo igual me agobio de pues, la cantidad de propuestas que me hacía mi madre de vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, venga, ya estás escolar y tal. Y pues ellos respetando mi no querer hacer nada, pues bueno, era un punto ahí en el que era como, vale, ¿pero qué hacemos? Entonces, pues bueno, igual sí que fue pues ese comienzo un poco más dramático, por así decir, hasta que pues, tanto ellos se relajaron un poco más con el tema de bueno, pues si no tiene que hacer nada, que no haga nada, y yo con el saber de que, ostras, que a gusto se está en casa, ¿no? Jugando al Minecraft con Marco, pues, con el ordenador todos los días, o yo qué sé, haciendo videollamadas con la gente de los encuentros, pues bueno, aprendiendo a hacer cosas por ahí por casa, o sea, al principio fue igual, un momento así más tenso, pero luego más adelante, pues bueno, disfrutando de poder pasar mucho tiempo con mis padres y lo dicho, enganchado al ordenador a más no poder.
Y cuando salíais y os relacionabais con gente que no conocía vuestra opción, que no sabía que no ibais al cole, ¿sentíais en algún momento miedo de decir, no, yo es que no voy, o miedo a, muchos de los padres y madres tenemos miedo a la denuncia? ¿Vosotros sentíais esa presión o ese miedo en algún momento? Yo no sentía miedo, pero sí es que a veces evitaba, porque siempre es como el momento este que sales en la calle en un momento escolar, en la hora escolar, y te preguntan ahí dónde vas, qué estás haciendo. Mucha explicación. Entonces, claro, yo evitaba, decía cualquier cosita, intentaba no mentir, pero no me alargaba con todo el tema. Pero no por miedo, sino porque ya estaba como un poquito harta de repetir siempre la misma cosa. Pero si era algo como más íntimo de amigos o cosas así, pues sí explicaba y no tenía ningún problema. Nosotros no teníamos ningún tipo de miedo por legalidad ni nada, estábamos bastante tranquilos. Qué bien. Nosotros le llevamos una denuncia. En plan, es que al ser un sitio muy, muy pequeño y nosotros se lo contamos a un amigo, pues eso enseguida todo el mundo sabía que eran los homeschoolers. Y de hecho, el padre de uno de mis amigos, que era el jefe de estudios, fue el que hizo la denuncia. Maravilloso. Magnífico. Yo me llevo muy mal con su padre, me queda fatal. Pero la cosa fue que como es un lugar bastante de trapicheos, entonces mi madre es la única psiquiatra en toda la isla. Y además mi padre era un profesor que solo es el único que está dando ese ciclo formativo. Entonces, no recuerdo quién, pero que estaba por encima del jefe de estudios, frenó la denuncia porque saben que en cualquier momento van a necesitar o la ayuda de la psiquiatra o la ayuda de nosotros, entonces no querían que hubiese problemas. Entonces dijeron, pues hasta aquí, y nos libramos de que tuviésemos que actualizarnos porque estábamos en La Gomera y eso, los trapicheos, pero sí que hubo denuncias. Yo me enteré bastantes años después, porque claro, no quería decir, oye, que el padre de tu amigo nos ha denunciado. Entonces, lo dijeron más tarde y fue como, joder. Pero claro, en ese tiempo, independientemente de cómo lo vivieron tus padres, con más estrés o menos estrés, tú sentías que podías decir, no, yo es que no voy al cole con libertad. Sí, a mí me preguntaban al principio, como estaba con el piste, me decía eso, que estaba a distancia. Y claro, a mí me habían dicho, va, pero tú eres súper dotado, pero ¿cómo haces para llegar a Estados Unidos y volver el mismo día? ¿No has visto Star Trek? Digo, no, iba corriendo. Y ya después, cuando me dice homeschooler, yo lo decía, a mí se me preguntaban ya las cosas. Es que no estoy yendo, y la gente se llama, pero ¿cómo eso se puede? Y yo, sí. Pídele la carta por allá. Y ya está, y pues fue bastante, a mí me lo contaron, punto. Es verdad que por las mañanas la gente te miraba, yo que iba, mi hermano y yo íbamos todas las mañanas con una canadiense para mejorar el inglés. Entonces, algunos días hacíamos algunos ejercicios más concretos para aprender a escribir, no sé qué en inglés, otros días era para cocinar, hacíamos como diferentes actividades, que se dibujar, y todo en inglés, estaba súper guay. Y entonces, claro, tenías que pasearte medio pueblo para llegar hasta allá, y la gente te miraba, pero al final te acostumbrabas, y ya, todo lo normal. La gente se acostumbraría y ya dejaría de preguntarse, digo yo. Sí, no, al final corría el rumor de, no, esos son los que no van al cole, y ahí estamos, se saluda y punto. Yo menos por lo de la denuncia, un poco mío. No, eso, o sea, si no me lo preguntas no te lo voy a decir, pero si me preguntas, pues bueno, sí, te lo digo. No Aunque es- eso implique luego una conversación de, "Ah, pero ¿y qué haces? ¿Y qué? No sé qué, ¿y tus padres?" Pero bueno, Era más pesadez que preocupación. sí, luego llegaba un momento en el que todo se acababa la gente a la que contárselo, así que llegó un punto en el que, claro, mira, ahí está Aitor, el que no va ahí. Entonces, pues bueno. ¿Y cómo creéis que se imagina la gente que no sabe nada de esta opción? ¿Cómo creéis que se imagina a la juventud que no ha ido o que ha dejado de ir al cole? ¿Cómo creéis que es? O, ¿cómo, en su cabeza, ¿cómo creen que soy? ¿Qué pensáis? Son sociales. Pues no lo sé. Yo creo que pueden haber diferentes opiniones. Sí, depende Pues sí, mucho de la depende de que. Pero un estereotipo así, vamos a llevar un estereotipo al extremo que pueden tener en mente. Como Están que- jugando todo el día, Sí, que no hagan nada. Al que- final, aquí en España, muchas veces la gente que tiene como constancia de gente que no va a clase es en Estados Unidos, ya sea porque
les quiere enseñar con una metodología muy religiosa, entonces el Estado no les está dando eso, están en contra del Estado, así que no están dando eso, o son unos antisociales que están en contra de la sociedad y no les quieren, y están esas tres opciones. Si no las conoces a alguien de manera, es lo que les han presentado en las series, en las películas, es lo que ven de Estados Unidos, que como se puede hacer, pues existe eso. O superdotado, o gente excluida marginal, o... ¿Y qué hace una criatura joven como tú? ¿Qué hace? Pues se lo pasa bien. Tiene que hacer algo diferente, yo qué sé, tiene que leer una enciclopedia, ¿no? Yo creo que al final cada uno hace lo que le gusta, sí. Todos hacen algo diferente. Tiene tiempo de hacer lo que quiere. Sí. Hacer lo que le gusta. Sí. ¿Crees que los que no van al cole pueden hacer lo que quieren? No sé. Algunos sí, algunos no. Claro. Y si no tienen el apoyo, pues cuesta un poquito más. Tienen menos tiempo. Justo tarda más en conseguirlo, porque no le pueden dedicar tanto tiempo. ¿Y el tiempo durante vuestros años de formación, dudasteis, tuvisteis dudas? ¿Pensaste en algún momento, mira, no, creo que quiero entrar al sistema? Bueno, yo, aparte de que ya estoy, cuando mi hermana se escolarizó, mis padres por la mañana no pueden estar, pero estamos con la canadiense, estamos con no sé quién, y cuando estábamos mi hermana y yo, aunque no podíamos estar con no podía la canadiense, ya cuando dejamos de ir, con Susan, pues estábamos mi hermana y yo en casa, entonces nos apoyamos mutuamente, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, tenemos un canal de YouTube, está muy guay. Pues al final mi hermana estaba haciendo dirección de cine, siempre apunta para allá. Y en el momento que mi hermana se escolariza, que ya son las mañanas, las tengo yo solo, fue como más de, vale, ¿qué hago? Entonces ahí ya empecé. Si antes ya jugaba a videojuegos, pero teníamos un horario porque jugaba con Aitor. Pues ahora toda la mañana jugando, porque no tengo nada con quien estar y si no tengo otra cosa que hacer, pues yo me iba con los videojuegos, porque al final me gustaban y si no había nada mejor que hacer, pues ahí están. Y hubo una época que me planteé mucho, pero a la vez sabía que yo en La Gomera no quería. De hecho, me escolalicé en Madrid. Aprovechamos que nos mudamos y dije, pues mira, entré en cuarto y fue así. ¿Y tú tuviste dudas y todo? No, sabía que no quería volver, sin más, porque al final vivíamos allí en un pueblo del País Vasco, tampoco apartado, pero las opciones eran ir a otro pueblo. Y no sé, como que volver a vivir lo mismo que en primaria o en instituto, pues tampoco me llamaba mucho la atención. Y volver al mismo instituto implicaba volver a relacionarme con la gente con la que en su momento no hice míos. Así que tampoco iba a ningún lado. Y eso, o sea, para mí al principio era dejar pasar el tiempo y ir haciendo lo que me gustaba. Y pues, bueno, tuve la suerte que mis padres me respetaban, así que ya luego más adelante fue cuando fui viendo opciones que tenía, pues a los 16 puedes hacer el instituto en 2 años a distancia, a los 17 puedes optar a meterte a un grado medio superior, etcétera, etcétera. Y eso. ¿Y tú, Ainara? Sí que Sí, bueno, yo tuve alguna duda, creo que tenía 13, 14 años, porque estuve en un momento que no es que no tuviera amigos, pero como que cada vez se iban reduciendo más porque iban al colegio, no sé qué, y estaba como, quiero amigos, ¿cómo hago? Pues voy al cole. Y me recuerdo que le pedí alguna cosa a mi madre, tal, así como sutilmente, tal, y nos mudamos, realmente nos fuimos a Alicante a probar un proyecto educativo que al final no nos gustó y dije, pues bueno, me quedo en casa. Y también probamos otro proyecto que estaba cerca de Barcelona, que es donde estamos ahora, y tampoco nos gustó el proyecto, así que finalmente me quedé en casa. Era como esa cosa, no de tanto de querer ir al colegio, sino de tener como más amigos y más socialización y como estar como más en el mundo. Lo de los encuentros de Sí, más tiempo. sí, encuentros de arte pero más tiempo. Y realmente eso en el colegio no lo iba a conseguir. Pero bueno, después de haber probado unos proyectos y después de haberme dado cuenta de que podía encontrar de alguna manera amigos o estar también bien conmigo misma, pues dije, bueno, pues me quedo en casa. Está bien también. Aitor ha comentado más o menos que al principio no había un plan, simplemente a ver qué es lo que voy sintiendo y cómo lo voy encontrando, y que después ya se fue formalizando un plan. Sí. Marco y Ainara, ¿tuvisteis un plan en algún momento? ¿Teníais alguna idea de qué camino queríais seguir? Porque claro, cuando estamos escolarizados hay un plan ya prehecho.
va a ser así, 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 cuando llegue aquí, o así. Pero en vuestro caso, ¿en vuestra mente había algún plan en algún momento? Yo tengo que decir que hasta el día que no entré a la carrera, no tenía todo lo que quería hacer. Yo, en cuarto, para entrar a cuarto dije, me voy a meter en cuarto porque creo que me apetece ir a la universidad y me gustaría ir ya directamente con la edad mínima para entrar a la universidad. Entonces dije, aprovecho, entro cuarto, hago el que ha hecho mi hermana, hago bachiller, aprovecho que acabo de cambiar de sitio donde estoy viviendo y para conocer gente nueva la manera más rápida es entro al instituto, la gente, toda va a ver una persona nueva, encima en cuarto que ya todo el mundo se conoce y va a ser mucho más fácil. De hecho la gente se acercó a mí, fue directamente, ya hice amigos, en un lugar más grande, mucha más variedad, todo una experiencia bastante guay. Y ya, a mí siempre me ha gustado la informática, siempre me ha gustado programar, yo sobre todo con Scratch me pasaba horas y horas haciendo ya sea una animación, haciendo programación, iba probando diferentes cosas. Y entonces cuando ahí se iba acercando, ya tenía que elegir bachillerato, entonces dije, me voy por el tecnológico, porque hay informática, eso me mola, me gusta la matemática, es verdad que también me gustaba la biología, pero sabía que no quería meterme por ese lado porque al final las salidas conllevan mucho memorizar y a mí memorizar no me gusta. Entonces me gustan las mates, me gusta la física porque no tienes que memorizar tanto, es más de razonar. Y ya a la hora de acabar de terminar el lavabo, tengo que elegir qué quiero hacer. Entonces dije, bueno, voy a buscar cosas de informática. Entonces estaba en ingeniería informática, de computación y de software. Y como tampoco sabía qué quería hacer, me fui a la informática que es más englobaba tanto computación como software. Igual que cuando tu hermana estaba haciendo vídeos de YouTube y apuntaba maneras, cuando tú estabas por la mañana jugando videojuegos, también a lo mejor estaba indicándote algo, ¿no? Sí, en plan, a mí me gustaba jugar, es verdad que actualmente me gusta más hacer los juegos, aunque nunca he acabado de ninguno, que jugarlos. En plan, me lo paso mejor programando, porque son como diferentes problemitas, tienes que intentar superar algo. Y ya luego en la carrera, que te van enseñando un poquito de todo, me di cuenta que yo sobre todo me gusta el software y más la parte de ciberseguridad. Al final eso sí que son problemas de, ya sea tienes que entrar a un sitio, cómo lo haces, qué fallo encuentras para poder entrar o tengo que evitar que me entren aquí, qué fallos encuentro para poder poner más obstáculos para que no puedan venir. Y entonces fui descubriendo qué es lo que quería hacer y afortunadamente acerté. Porque hay gente que cree que quiere hacer una cosa, entra a carrera y descubre que no es lo que quiere hacer. Eso nos pasa continuamente. En mi caso, más o menos sabía lo que quería y lo confirmé cuando entré. No sé si hay otra cosa que me hubiese gustado más, sé que esto me encanta. Entonces aquí estoy, lo voy a disfrutar y pues así fue. ¿En tu caso, Inés? Pues yo supuestamente tenía plan de ser actriz. Yo era como, quiero ser actriz, estaba siempre haciendo teatro, tal, no sé qué, mis padres me apoyaban, no sé cuántos. Y me apunté a una academia, tipo, quiero hacer esto, era de 3 años, era como una decisión. Y empecé y iba como muy bien y realmente la gente me decía que lo hacía bien, pero algo cambió en mí, dije, creo que estoy haciendo interpretación, no tanto porque me llene y todo, sino porque ahora se está convirtiendo en algo que tengo que hacer por los demás. Porque realmente es eso, o sea, interpretación es algo que estás haciendo para los demás y ellos te dicen lo que hagas y tú interpretas ese papel. Y yo lo hacía más como algo que me ayudaba a mí emocionalmente a dejar de ser yo y podía ser como otra cosa, otra persona. Y no sé, dije, pues ya está, ya no quiero. Y me costó un poquito decir que no quiero porque había estado muchos años allí y encima pues el apoyo de mis padres sirvió porque me decían, bueno, eres libre, puedes dejar de hacerlo y enfocarte en otra cosa. Entonces, claro, desde ese entonces todo el plan se destrozó porque yo decía, ¿ahora qué hago con mi vida? Ya no sé qué hacer. Y a medida que pasó el tiempo, pues fui descubriendo otras cosas y ahora estoy en camino de ser profesora de yoga. O sea, he cambiado totalmente pero yo creo que lo bonito es esto, es decir, bueno, tengo un plan, el plan se cambia, acepto que se cambie, no me fuerzo a seguir con esto porque había dicho que estaba con esto, escucho a ver qué es lo que quiero. Haya estado escolarizada o no haya estado escolarizada, el que los planes vayan cambiando va en la vida. Lo que pasa es que parece que el sistema piensa que es así, pero luego la realidad es que todo puede cambiar, ¿no? ¿Verdad? Os voy a hacer una pregunta que hizo la gente a través de Instagram cuando se publicó que íbamos a hablar. Preguntan, ¿cómo se integran en el sistema laboral?
esto entiendo que lo preguntan porque mucha gente en su esquema mental tiene la idea de que necesita un título y entienden que si nunca queda escolarizado pues no va a tener ese título. ¿Cómo se integra un joven, una joven con su... Claro, yo en mi caso, mi idea ya es empezar a trabajar el año que viene, pero voy a hacerlo a través de las prácticas de la universidad. Entonces, técnicamente yo estoy ya siguiendo con un medio título casi ya asegurado. Empezaré con las prácticas que van a ser remuneradas y luego, si me gusta la empresa, hasta cierto punto, y la empresa le gusta cómo estoy trabajando, me ofrecerán permanente. Pero también te digo, lo que me han dicho a mí, lo que yo he estado observando, sobre todo en informática y en cosas que tienes que hacer, muchas veces el título les da igual. Tú, mientras que demuestres que sabes hacer algo, tú tienes un portafolio y tienes ahí muchos trabajos que has estado haciendo, les va a servir más que te digan informática. Porque a mí lo que me han dicho cuando vienen las empresas, porque al final buscan mucha gente, es después de ya llegar a mi tercer año y voy a cerrar el cuarto, asumimos que no tenéis ni idea de nada, os vamos a enseñar nosotros. Entonces, ahí te dices, llevo 4 años Para no aprender nada. para no aprender nada. Lo que te enseñan es verdad, te enseñan unas bases para que luego aprendas fácilmente. Pues yo tenía ya unas bases desde el principio, por haber estado haciendo que la lógica ya la tenía, que es lo que sobre todo te enseñan en la universidad. Y tenían luego unas ramas que te dejan, se supone que te dejan llegar a más puntos, pero yo no me acuerdo nada de eso. Sé que son útiles, entonces el día que lo necesite lo buscaré, porque sé que existen y ya está. Entonces, mi recomendación, dependiendo también mucho de a qué te quieras dedicar, es que es mejor que sepas hacerlo, en plan que tengas la capacidad de haber estado entrenando por tu cuenta o con la ayuda de quien sea y tengas un sitio donde puedas mostrar lo que has hecho. Porque se van a fijar más. En el caso de que una persona haya hecho lo mismo que tú, pues si tienes título no. Pero si tú has hecho mucho más que has estado estudiando para hacer el examen porque has tenido el tiempo de hacerlo, te van a hacer el título. Y desde luego para informática yo universidad ya lo recomiendo. Recomiendo un ciclo formativo o algo porque no le queda tantos años de vida a la informática. Entonces es mejor que te preparen rápido y poder empezar a trabajar, aunque es una cosa que yo recomiendo en informática, aunque no te dediques a ella porque es importante, porque al final vivimos rodeados de tecnología y depende mucho de ella, que te quieras dedicar, que quieras hacer. Claro. Fuera de mi ámbito no lo sé. ¿Cómo se integra un editor en el mundo laboral? Como cualquier otra persona, yo creo, no sé. O sea, actualmente igual los grados son lo que más bombo está teniendo porque los acabas rápido y ya te sacan a currar, pero yo no me he sentido con dificultades en ningún momento de decir, ostras, ahora no puedo trabajar, claro que me gustaría, porque tengo que sacarme títulos o tal. Algunas cosas pues igual tienes que musicar, tienes que estudiar y tienes que sacarte algún título, pues sí, es verdad, pero siempre existen los contactos, siempre existe el enseñar pues, tu talento, tu pasión, como dice Marcos. Al final, Puede empezar a estudiar eso que has decidido que quieres. eso es, o sea, yo siempre viví con pues yo qué sé, yo me imaginaba, a mí me gustaba la cocina, de pequeño me sigo gustando, y siempre tenía ahí como la teoría de, hostia, de verdad que si yo voy a un restaurante, sé cocinar de maravilla, y yo le digo al de la cocina, oye tío, que, bueno, tía, quien sea, déjame cocinarte un plato, y si te gusta me contratas. O sea, de verdad que si haces un buen plato no te contrataría. O sea, como que nunca hay problema. Y bueno, es verdad que igual no se puede aplicar en todos los ámbitos laborales, pero... Sí, de médico así no vale, pero... No es así. Pero bueno, sí es verdad, hay maneras. O profesiones que sea, y tener el homeschooling no te lo dificulta en absoluto. Actualmente yo estoy trabajando en un bar. Nunca he hecho hostelería, sabemos tocar atletismo, nunca he hecho atletismo. Infinidad de cosas, o sea, donde más pondría el foco es en la actitud. O sea, en la mayoría de trabajos, si lo que es una persona, pues eso, responsable, que tenga ganas de aprender, porque el partir de cero no es ningún problema para alguien que tiene ganas de aprender. Entonces, pues bueno. Que tenga iniciativa para organizar encuentros. ¿Cómo lo ves? Y yo creo que he tenido como 2 experiencias que he estado de puntitas, entrando un poco. El año pasado fui a Irlanda y en un principio era como de viaje, pero luego me quise quedar y busqué trabajo
Y bueno, realmente fui a un restaurante, tipo dije, quiero trabajar aquí, ellos me dijeron, no has trabajado nunca, yo dije, bueno, alguna cosa he hecho, realmente no había hecho nada. Eso lo hacemos todos, en el currículum. Y realmente es eso lo que ha dicho y todo, o sea, la actitud que yo tuve fue de yo quiero estar aquí, yo quiero ayudar, me pusieron de prueba, vieron que estaba espabilada, que podía hacer las cosas, era un restaurante grande, pero yo dije yo quiero estar aquí y estuve un tiempo, les pareció bien, pero fue a mí que no me pareció bien, entonces me fui. Y ahora una experiencia como totalmente diferente. Yo siempre he sido como mucho de hablar con la gente, hacer cosas, no sé qué, y en mi pueblo, yo porque me apetecía, me puse a dar clases de yoga en la playa. Entonces toda la gente que pasaba por la playa lo veía. Bueno, sí, lo veía, se apuntaba, lo que sea. Y a mesura que iba pasando el tiempo, la gente de mi pueblo sabía un poco que esta chica hacía yoga. Y por contactos y contactos y contactos, habían abierto un centro hacía poco en mi pueblo y les dijeron hay una profesora de yoga. Yo dije, bueno, realmente no soy profesora. Y dijeron, bueno, ven a dar una clase y si nos gusta, te quedas. Entonces les gustó y ahora estoy trabajando ahí. Qué bueno. Sí. Sí, sí. Al final es que es la actitud, es la perspectiva. Y os voy a preguntar, ¿qué es lo mejor de vuestro periodo de desescolarización? Lo mejor. ¿Qué es lo que destacaríais? El poder organizarme yo, saber, o sea, decir yo quiero hacer esto y después quiero hacer esto y quiero hacer esto porque quiero llegar a hacer esto. Y también en esto también hay un poco de incertidumbre, un poco de mucha responsabilidad de decir, ¡buah! Ahora estoy tirada en el sofá y no estoy haciendo nada y tengo que hacer algo porque yo soy la que tengo que decidir qué tengo que hacer y todo eso también te cae encima. Mucha presión. Sí, pero a la vez me gustaba poder decidir lo que quería hacer con mi tiempo. Yo todos los viajes que hice durante mi periodo de homeschooling aprendí mucho, pero al final ibas viendo diferentes perspectivas, dependiendo de dónde estabas, y estuve viajando un montón. Desde que me he vuelto a clase, viajes fuera de España ha habido muy pocos. Y antes yo estaba en Francia, Alemania, una vez fuimos a Cuba, teníamos más tiempo, solo tenían que mis padres conseguir vacaciones y a nosotros daba igual, porque no teníamos que decir a la clase, no, que se ha puesto malo, no íbamos y ya está. Entonces yo tengo que destacar los viajes. Qué bueno. Sois dos lo mejor. Para mí hay un par de cosillas así que creo que son las que más me han gustado. La primera creo que sería la cantidad de tiempo que pasa con mis padres, que bueno, pues he tenido la suerte de que me llevo bien con ellos, entonces... Pues, Si para otros lo mejor no cuenta. claro. Igual, también es verdad que esa es la base para empezar una educación de homeschooler o de unschooler, pero sí, la cantidad de tiempo que puedo pasar con ellos. Y luego diría que la otra sería el incorporarme al sistema, porque yo quería. Porque por el camino me ha llevado un feedback súper positivo de toda la gente que ha flipado, de decir, ostras, o sea, una persona con ganas, estudiando, esto no se ve. Y el realmente ver, pues eso, como los resultados de mi buena gana, pues eso, haciendo eso que nos gusta, pues ha tenido buenos resultados, sea en notas, sea en satisfacción de haber conocido por el camino a la gente que ahora son mis amigos, pues han tenido estima. Y eso, el haber tenido la capacidad esa de decidir lo que yo estaba haciendo y ver que lo estaba haciendo muy bien, que estaba muy contento con esa línea. Satisfacción. Sí, pura y dura. Qué bueno. Y estaba pura. Ahora, claro, me toca preguntar. ¿Qué es lo peor que habéis vivido en vuestro periodo de desescolarización? Lo peor. Si quieres empiezo yo. Sí. En mi caso, como en La Gomera era un sitio muy pequeño, no había otra gente. Bueno, había un par de chavales, pero que estaban en otro lado de la isla. No había manera de llegar hasta ellos así que fácilmente. Entonces, cuando mi hermana se escolarizó por las mañanas, estando yo solo y como ninguno de mis amigos podía quedar porque al final estaban todos en clase, hubo un periodo que no me gustó tanto. Eso es como lo que yo puedo decir que fue lo peor. Es que yo podría decir una cosa, pero no es tan, porque a veces era buena, a veces era mala, porque a veces el feedback que daba la gente, lo que te decía la gente de cuando tú les decías no voy al cole, a veces sí que era muy positivo cuando eran niños pequeños, ay, yo tampoco quiero ir al cole, no vengas nunca porque no es nada guay, no sé qué.
pero sí que a veces había algunos comentarios, algunos padres, algunas personas mayores por la calle que decían algunos comentarios que estabas como, ay, bueno, tal, y por eso después no lo contabas. Pero no sé, es que esto de tampoco lo veo como una cosa mala del homeschooling, esto es como una cosa de las personas que hacen esto. No sé, es que yo no sé. Que lo podrían hacer tanto con el homeschooling Sí, que como con cualquier cosa, lo hacen con todo al final. Eso no sé. A mí tampoco se me ocurre mucho. Igual así el año más de flow fue el que tú desconectaste, que ya no jugábamos tanto. Fue una bola de presión. Estuvo genial porque luego fue como el push de decir que acababa por poder hacer algo también. Pero eso, yo me lo pasé muy bien en el proceso. Al principio igual fue lo más complicado, pero una vez ya estás medio en tu lugar de decir, bueno, venga, pues soy el rey del pueblo, de maravilla. Me siento especial. Sí, a veces me gustaba, a mí a veces me gustaba sentirme como diferente. La balanza siempre tendía a positivo. Sí, sé que hablan de mí, ¿sabes? Hoy no quiero salir a las 10 de la mañana, que no quiero preguntar. Hoy voy a salir a las 10 de la mañana. Éramos como leyendas por el pueblo, ¿sabes? Mira, este man, Yo cuando volví a La Gomera, que había gente que ni recordaba que existían, todos me recordaban. Sabían quién era el joven. Pero había gente que digo, bueno, mi escuela, es barcos, no sé qué, sí. Tío, tía, ¿qué tal? No recordaba el nombre. Porque no recordaba quién era la persona, en plan, no estaba seguro quién era. Luego tenía que preguntar a los amigos, vale, ya sé quién es. Pero te recuerdo, ¿no? Te va dejando marca. Qué bueno. Si ahora volviese a ver, ¿haríais algo diferente? O sea, esto lo pregunto desde mi idea de yo soy la madre encargada de dos criaturas pequeñitas que están en este camino y me gustaría saber qué cosas vosotros vivisteis y qué haríais diferente para, no sé que mi historia va a ser diferente también, pero para tener una orientación. ¿Haríais algo a nivel diferente o pediríais algo diferente a vuestros padres? Claro, o sea, a mis padres no. En plan, yo ahora aprovecharía mucho más cosas que tuve que no aproveché, ya tenía mucho tiempo y me hubiese gustado ahora mismo invertir en otras cosas, no dejar piano, muchas cosas que al final decidí no hacer. Mis padres lo aceptaron y dijeron, no te lo recomiendo, yo que sí quiero, y me echaron para adelante y luego me di cuenta que efectivamente no era lo mejor, pero sí no les diría de cambiarse. ¿Hubieras querido que te insistieran? Sí y no, porque si me hubiese insistido quizás seguiría, pero lo seguiría aborreciendo, porque al final lo dejé porque me empieza a cansar. Entonces fue después de bastantes años y perder lo que voy a hacer, es decir, qué pena haberlo dejado, pero si yo a continuar hubiese sido peor. O sea, sabría seguir haciéndolo, pero no lo disfrutaría. No haría nada diferente. Yo tampoco. Todo ha sido por una razón. Sí. Todo tiene su sentido. Yo no cambiaría nada. No seríamos nosotros ahora si hubiese cambiado algo. No. Luego también que siendo así más pequeños, pues es que las decisiones que tomamos las tomamos con los recursos que teníamos en ese momento. O sea, obviamente quería aprovechar todo ese tiempo que tuve para, yo qué sé, volverme el Instinct 2.0. Pero sois conscientes de que no perdisteis el tiempo, ¿verdad? No. Vale. Si aburrirse Es para porque tener. cuando habláis de estaba todo No, sí. era lo necesario, ¿no? Justo, pero si ahora me das de nuevo ese tiempo, lo hubiese invertido en cosas Sí, pero ahora- que ahora me hace falta y digo, bueno, ojalá haberlo hecho antes porque hubiese sido más fácil. Pero quizás no, si llego a haber hecho eso, quizás no. Posiblemente no querría ser informático y hubiese perdido el tiempo por haber hecho informática de pequeño. Ya querría ser jardinero, querría ser cineasta, cualquier cosa. Entonces hubiese dicho, wow, me hubiese encantado invertir el tiempo en... Sí, que al final tenía mucho. Claro. Yo he preguntado todo lo que traía, ¿queréis preguntar cosas? Bueno, muchas gracias. Una duda.
Tan que le queda en serio. Tenéis 10 minutos. No, alguien más que quiera comentar su caso. También. ¿Alguien más quiere? Bueno, mi pregunta sería si en todo el proceso, si habéis sentido como soledad en algún momento de decir, yo qué sé, pues esto, ¿no? No tener con quién quedar o no sé, muchas horas en casa. A ver, yo creo que incluso la gente que va al instituto, la persona que está con gente, Sí. hasta estando con su propio grupo puede sentirse en algún momento solo porque Sí. siempre te puede dar ese sentimiento. Y luego, si estás en casa y no estás haciendo cosas más, porque al final empiezas a pensar, empiezas a mirarte a ti mismo y dices, joder, pues quizás aquí me estoy sintiendo solo, aquí quizás, pero quizás tener más tiempo y poder pensar en ti mismo y decir, guay, pues esto, estoy notando esto, estoy notando esto otro. Pero no creo que sea tampoco excesivamente más que otra persona. Sí, o sea, yo de acuerdo, yo he sentido en algunos momentos soledad, pero yo añadiría que es un sentimiento o una experiencia muy necesaria de vivir, porque yo creo que la soledad te puede traer como muchos aprendizajes y muchas cosas. Yo sí que es verdad que en el momento de soledad lo pasas mal, pero yo creo que es necesario vivir esto. Sí, pienso que es importante también solo. También lo vives de otra manera. No es lo mismo empezar a decir, ostras, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Cuando estás en medio de una carrera, con unos amigos que te das cuenta que igual no son tan amigos tuyos, yo qué sé, de ponerte a reflexionar sobre tu vida y darte cuenta que no te gusta. O sea, mejor hacerlo en casa, de sofá. Sí, es cuando estás solo, cuando puedes hacer estas cosas. Sí. Entonces, pues eso. O sea, sí que había un momento de aburrimiento de decir, hostia, ¿qué hago? Pero bueno. Aburrirse, bueno. Y asociamos la soledad como algo negativo. Y a veces, depende de qué momentos, esa soledad te ayuda a confiarse en ti, contigo mismo. Exacto. Yo voy a decir una cosa muy de lo que diría mi abuelo, pero yo eché de menos cuando no existían los móviles y me podía aburrir. Porque ahora cuando de repente empiezo a notar ese aburrimiento, empiezo a hacer así en Instagram y de repente he perdido 4 horas, que de la otra manera me hubiese aburrido durante 20 minutos y hubiese hecho otra cosa que me hubiese llenado mucho. Sí, a través del aburrimiento descubres Sí. qué es lo que quieres hacer y ahora no hay tiempo para descubrir qué quieres Entonces, hacer. ¿creéis que está limitado en los móviles? No. A mí me limitaron televisión y videojuegos bastante heavy y yo siempre que iba a casa de mis abuelos, de mis primos que estaban siempre con el móvil, con la televisión, era el único que estaba todo el rato viendo la tele. Porque al final es algo que no tenías, en el momento en el que te dejen un poquito más, lo aprovechas. Yo en el parque una vez uno se trajo una Nintendo y yo me puse atrás a mirar, no me estar jugando como siempre porque no tenía acceso, tenía muy poco acceso. Es mejor hacer ver a la persona que no es en plan, que hay más cosas y que puedes estar un rato y luego quieres hacer otra cosa, que decirle, no puedes estar aquí. Pero quiero seguir jugando, no, ya se te ha pasado las 2 horas, las 4 horas que tengas. Es mejor hacerle ver que aparte de jugar puede hacer esto otro, luego puede usar el ordenador para aprender, puede hacer... quiero seguir jugando, venga, vamos a hacer un juego. Y le enseñas a hacer un juego de mesa, un juego de proponer otras actividades. Yo, por ejemplo, los encuentros, yo, aun siendo súper viciado, llegaba al encuentro que tenía mil y una cosas que podía hacer y yo dejaba el ordenador, porque al final, mientras que tengo otras cosas que hacer, hay un momento que me canso, pero si no lo tengo o si se me ha prohibido, lo voy a desear. En el momento que dice, no pises ahí, yo en el momento que no mires, piso. A mí, mis padres, por mi seguridad, teníamos un proyector y claro, no es bueno mirar a la luz del proyector porque te puedes quedar ciego. Entonces me decían, no mires, y yo hacía que no miraba, pero iba así, mirando. Claro, mis padres se descojonaban, porque era como, te estoy viendo y te lo digo por ti. Y hasta que ya se me quitó esa manía, pero siempre mirar, y claro, no tengo un dolor de ojo, pero era el, no hagas esto, venga, lo voy a hacer. O sea, que tú habrías crecido más de verdad, en ese sentido que habría sido mejor para ti. Sí, hubiese preferido haberme en plan, cansado siendo más pequeño que un lo quiero
que al final ese sobre estar con el ordenador, sobre jugar o ver televisión, lo tuviese más de mayor y me lo durante más tiempo. Entonces, Sí, pero- lo que tampoco es como, no sé cómo lo haría. En plan, yo si ya tengo un hijo, no sé cómo haría porque yo no le recomendaría estar con el Instagram, pero tampoco se me ocurre cómo haría para que no quiera tener Instagram, porque está este que tiene Instagram, su amigo tiene Instagram, entonces tampoco se da la solución de cómo hacerlo. Os puedo dar mi experiencia de lo que me pasó a mí por no, en plan, por no tenerlo, pero no sé una solución, no sé si es peor o mejor. Claro. También hay que decir ahora que mis primos están mucho más con el móvil que yo. Entonces, no sé si ha sido por cómo he madurado o porque mis padres me decían de pequeño que no. No puedo decir, pero vamos. No, lo que decir ahora de esto porque Sí, ahora no sé, yo creo que... Ah, sí, pregunta. Vale, y yo creo que tiene que haber como un equilibrio entre el sí, tenemos que informar que se pueden hacer más cosas que estar con el móvil, pero yo pienso que puede haber la posibilidad de que estés mucho con el móvil y que finalmente, o con la tecnología, y finalmente te acabes cansando, pero también pienso que puede haber la posibilidad de que no te acabes cansando. Entonces, sea un bucle infinito y no se puede hacer nada. Cada vez se va haciendo más grande y es muy difícil parar eso. Porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado esta adicción, yo incluida. Entonces, sí que es verdad que es muy necesario a veces que te expliquen, pero a veces también el decir, bueno, te he explicado hasta este punto, tú lo entiendes, pero este aparato te genera una dependencia que tú, por mucho que lo entiendas, es difícil. Entonces yo a mí misma me pongo un límite, o sea, yo me voy a dormir, me pongo modo avión y hasta después de comer no me activo otra vez sin modo avión, porque yo sé que si me dejo más, va a seguir a más. Entonces yo creo que es como encontrar el equilibrio aquí. Yo nunca he sido una persona que he estado mucho con el móvil, yo nunca he jugado a videojuegos, nunca he hecho estas cosas, pero sí que he notado esta ansiedad de decir, ¡buah! Quiero saber si me han mandado un mensaje, entonces he dicho, ahora no quiero que esto vaya más porque he visto a otras personas y digo, para mí esto es muy importante, porque yo sé lo bien que me siento haciendo otras cosas y sé lo bien que me siento sin estar con el móvil. Y no quiero que esto cambie, entonces para mí esto es muy importante. Claro, al final también depende del momento de esa persona, de la madurez que tenga, de las circunstancias familiares. Es como, hay que tener muchos factores en cuenta, ¿no? Y supongo que cada familia lo hará como buenamente pueda. Y en el momento de una adicción sí que hay que ofrecer ayuda porque no se puede salir solo de una adicción porque no ves que es una adicción desde... Claro. Y al volver a escolarizaros o al enfrentaros con el mundo, ¿alguna vez habéis sentido una falta de herramientas, capacidades, lagunas de conocimiento o algo que os haya golpeado en la cara? Y, wow, ojalá hubiera aprovechado más este tiempo, lo que decíais antes, ojalá hubiera... No diría, ojalá haber aprovechado, pero lengua fue un golpe. A mí que me gustaba matemáticas, yo estudiaba cuarto y yo matemáticas no estudiaba para los exámenes. Y sacaba 8 o 9 sin estudiar, pero porque yo en mis tiempos libres, como me gustaban las mates, sí que había estado estudiando matemáticas, pero porque era algo que me gustaba. Igual con física, biología, pero lengua nunca fue algo... Yo creo que ahora me hubiese gustado más porque me mola en plan, pues sintaxis y cosas así, está chulo, pero a mí me costó un montón. En plan, yo hasta segundo de bachillerato no sabía hacer sintaxis. Y yo lo intentaba, mira que es las matemáticas de lengua, pero no veía por dónde cogerlo, en plan... Y tildes, cosas así, como yo ya estoy en el ordenador, yo estoy rápido en el ordenador y me autocompletaba muchas cosas. Entonces no me molesté en aprenderme las cosas, que luego ya lo hice, porque al final ya empecé a escribir a mano. Pero fuera de eso es que veía en algunas cosas que iba por delante, en otras iba como todo el mundo, otras iba por detrás, pero te puede pasar igualmente estando dentro. Al final lo que te gusta vas a aprender más rápido porque lo vas a disfrutar. Yo creo que todo lo contrario. O sea, siempre me he sentido como con más recursos. Principalmente por las ganas, porque al final pues, es cuestión de ponerte. A mí física y química me quitan las ganas. A mí hacer un examen de física y química me da ansiedad. Luego por mi cuenta yo veo vídeos de física y química porque me gusta aprender, pero tener que estudiar física y química se va a quedar. Yo eso, siempre lo vi como con más facilidad, porque también en mi caso pues, fui estudiando lo que me tocaba como con 2 años más. Pues yo hice eso a partir de los 16, luego más tarde me puse con idiomas, etcétera, etcétera. Y siempre he ido como con 2 años
algunos atrasados, para mí aventajados, porque pues, lo que es la cabeza la tenía pues, más centrada en eso que quería y pues utilizaba las herramientas que yo tenía, que por ejemplo podía ser el ordenador o la facilidad que puedo tener para utilizar internet, o pues, yo qué sé, las IAs hoy en día, o cosas del estilo, pues eso, para acabar adelantando con mis compañeros, al final pues eso, el sistema convencional que solo les han enseñado a ellos, o lo haces así, o no, o ya. Pues eso, o sea, yo me sentí como con más ventaja. Más ventaja de pues, libertad, de hacerlo de esta manera, de hacerlo de esta otra, o de esta persona, etcétera, etcétera. Curioso es como cuando te enfrentas a una materia porque te gusta, puedes hacer ejercicios de física o química por placer, sin examen, aprendes lo que te toque aprender y lo que no, ahí se queda, no pasa nada, pero cuando te enfrentas a un examen, aunque sea el mismo tema, cambia, se elimina el gozo, ¿no? Yo quiero decir, no tiene que ver con la materia, porque no fue de la universidad, pero tengo que decir, a mí esto me pareció bastante raro, porque al final mi carrera es ingeniería informática, que la gente tiene que ser capaz de razonar, jugar en la prueba, tiene que resolver ejercicios informáticos, porque tienen que dar un objetivo. Entonces, son personas que saben mucho de lógica. Nos habíamos ido a mi casa en Almería y ahí tenemos un microondas que era bastante antiguo. Entonces, querían calentar la comida y lo pusieron a calentar. Tuvieron los 5 minutos o no y no se había calentado nada. Me dijeron, oye Marcos, esto no funciona. Entonces yo me acerqué, lo probé por un minuto, vi que estaba girando, esperé un minuto, no se había calentado. Entonces me puse a mirar el microondas y vi que había un sitio que ponía micro combo grill y botones. Probé a dar el botón y lo volví a probar y se calentó. Y fue como, ya está arreglado. La gente como que les cuesta más probar cosas, resolver, como al final se hace con el móvil, no cacharrean. Sí, parece una tontería, pero no es una tontería esto. Sí, el cacharreo que al final mis padres siempre me han dejado cacharrear, te dejan probar cosas. Venga, voy a probar esto. Si se rompe, pues bueno, lo vamos a intentar arreglar. Pero la gente como que le cuesta. El miedo al error, ¿no? Sí, a que te juzguen. Yo hago un pequeño inciso porque no voy a dar. Gracias. A mí me gustaría preguntaros que realmente si algunos padres nos hemos planteado, la mamá de ella, no escolarizar, es porque las opciones de escolarización no nos convencen. Entonces, ¿por qué una institución que está supuestamente pensada por educar a los niños o los adolescentes no nos convence? Mi pregunta para vosotros sería, ¿qué le pediríais al sistema educativo? Una lista o 200 millones. En general, Las 5 cosas que le pediríais son importantes. 5, 2, 3, o sea, ¿qué le pediríais en general? Yo tengo muchísimas que le pediría, pero Yo, vosotros... por ejemplo, ya simplemente pensar en los exámenes. Los exámenes están hechos para que memorice cosas que no tienen nada que ver. Yo les diría, mira, en vez de hacer un examen de recuerda esto y luego te olvidas al día siguiente, porque yo, cosas importantes, no me acuerdo del año pasado que tuve que, tenemos que utilizar una cosa de segundo en tercero. Tuvimos que volver a aprender desde cero un tipo de lenguaje de programación, Antonio y yo, para mi clase, ¿no? Desde cero. Porque, claro, te olvidas, porque dices, ¿para qué voy a tener siempre he tenido esto si tengo que de repente memorizar 50.000 cosas más para el siguiente examen? Entonces, en vez de eso, ahora que tenemos acceso a internet, déjame un examen de no tanto memoriza esto, sino consigue este objetivo. Y tú tienes todas las herramientas que quieras para eso. Investiga. Haz uno que sea más difícil, porque al final, como ya no es memorizar, tienes todo lo que quieras, hazlo más difícil, pero que sea algo de tienes que tú saber usar unos conocimientos que tienes al alcance y saber tratar con ellos y hacerlo. Simplemente con eso ya va a mejorar mucho porque la gente va a aprender a probar cosas. Y ahora, sin contar, cambian todas las cosas innecesarias que me estás enseñando y las cosas importantes. En historia, por ejemplo, tardamos el 90% en prehistoria, edad media. Luego llega a los conflictos de unos 100 años y algunos profesores te lo dan y otros no porque no hay tiempo. Es como, esto es lo más importante, en plan, lo que está pasando actualmente todo depende de estos últimos 100 o 200 años. No te lo saltes. La guerra civil,
Yo lo hablé con mi profesora porque nos fuimos a tomar las cervezas, pero dentro de la clase es que no daba tiempo y fue como un... Es que tienes la en una semana, no puedo darle más. O sea, la forma de enseñar, Claro. la forma de dejarlos aprender. Sí, yo el ABAU tengo un 8 en historia, pero porque me aprendí hasta los puntos y comas que tenía que poner en el examen. Ya. Mira, me merecé todo, un dolor de cabeza. Estuve 2-3 días leyéndome y volviendo a leer para que iba un punto y coma. Venga, voy a probar a hacerlo. Hoy se me ha olvidado esta palabra, venga, se vuelve a poner. Y lo judías. No me acuerdo nada de la historia. Me acuerdo de alguna fecha, nombres, no me acuerdo de nada. Sí. Y luego en matemáticas, me pusiste un 0 por hacerlo de otra manera o porque no me recordase que lo que acabo de hacer y resolver se llama el teorema de Pitágoras, porque no recordaba qué teorema era, pero sabía que si yo quiero llegar a este objetivo tengo que hacer esto. Eso en primillas. Bueno, ¿qué propones? No. Bueno, claro, yo es como que por un lado creo decir cosas, pero por otro lado no, porque como no he estado realmente en el sistema, es como que... ¿Cómo te gustaría que fuera para que te apeteciera ir? Bueno, pues que fuera igual que estar en casa. Con un sofá, con tu familia. Bueno, a ver, soy un momento que mi familia... Si tú me gusta mi familia, tuvieras dos hijos, ¿cómo te gustaría un centro para llevarles y dejarlos? bueno, pues que fuese respetuoso, que estuviese en la naturaleza, que las personas que estuviesen acompañando entendiesen lo que es la empatía, lo que es el amor, lo que es dejar que el niño también descubra su vida. No sé, es como Que no me dirija. todo más simple. Sí. Como la misma. Entonces no hace falta unas cosas. Sí, es eso, al final, no sé. Y quería añadir una cosa que dice a veces mi madre, que me gusta mucho, que a veces los exámenes no son tanto para descubrir lo que el niño sabe, sino lo que el niño no sabe. Porque en ese examen el niño no te está diciendo lo que sabe, yo sé todo esto, de esta cosa, de no sé qué. No, solo estás viendo dónde tienen los errores y dices, vale, esto no lo sabe, ya, pero es que hay muchísimas cosas que tú no sabes, que nadie sabe, y es como, bueno, o sea, lo que antes ha preguntado es si me siento que en algún momento no tengo capacidades que las demás personas, no, pero es que ella tampoco tiene las mismas capacidades que yo no tengo las mismas capacidades que esta persona, y está perfecto. Realmente, si yo tuviese las mismas capacidades que él, aquí nos quedamos. El mundo necesita personas. ¿Sabes? Entonces no habría sentido en relacionarse, no habría sentido en nada. Yo tengo un matiz en esto que yo descubrí cuando entré al cuarto, y no es tanto el que no sabes o el que sabes, sino el que te da tiempo a poner en el tiempo que te damos. Sí. Porque yo, en matemáticas, yo te sé resolver todo, pero quizás en vez de los 50 puntos que me das, yo te lo resuelvo en 2 horas, pero en 2 horas te saco un 10. Y te consigo hacer, pero Y la presión del perfecto. tiempo y todo, Sí, así sí. que En la vida real eres capaz de ser constante 2 horas. Justo. Eso es bueno. Y yo tengo que decir que yo trabajo muy bien bajo presión. En plan, yo al final en la universidad, hasta 2-3 días antes, como mucho no empiezo a hacer porque yo, en plan, si tengo una semana, digo, empiezo, de repente empiezo a tocar la bata, no noto que tengo que tenerlo para tal día. Y en el momento que tengo que tenerlo para un momento de trabajo durante 15 horas seguidas súper bien, pues estoy enfocado en eso. Pero necesito igualmente el tiempo, yo sé qué tiempo necesito, entonces empiezo para calcular y acabar el día que tengo que hacer. No me vale tienes 30 preguntas, 1 hora. Venga. Porque además, aunque parezca que no, durante el tiempo anterior al que te has puesto esas 15 horas sentado, tú has ido construyendo ya un hilo en tu cabeza. Lo que pasa es que el sistema eso no lo valora. Valora el tiempo que estás sentado elaborando que se ve. Claro. Sin embargo, todo el trabajo anterior no se contabiliza. Yo como programador, que estamos programando, de repente llegas a una cosa, no sabes por qué no funciona, pero hay algo. Tenemos 2 opciones. Tenemos, es que no tomamos. Yo siempre llevo un pato conmigo, porque le empezamos a contar al pato y al contárselo, en voz alta estás hablando, piensas en el problema. Si eso no te sirve, yo de repente me voy a correr o me voy a caminar y en lo que estoy, saco el móvil y le mando el nuevo de cómo solucionarlo. Lo llevo a casa y está hecho. Claro, en un examen, si llevo 20 minutos, me quedan 30, no me dejo salir del aula ni ponerme a caminar, porque yo cuando estoy estudiando me pongo a caminar, me sirve o estudio de pie. No lo puedo hacer. Es como, son ciertas limitaciones que la persona va a saber. Hicieron una prueba de acceso en una compañía de programación y dijeron, tienes que hacerme este resultado. Le dijeron,
pues usa lo que quieras, en plan que tengas durante el trabajo. Y le pregunto, oye, ¿usamos IAs? Y dice, sí, pues lo voy a usar GitHub Copilot. Y dijo, ¿ah, sí? ¿Tal cual? Sí, sí. Le escribió a la IA, oye, hazme esto. Se lo hizo, se lo entregaron, perfecto. Si puedes conseguirlo con las herramientas que tienes, le da igual cómo lo hagas. En plan, al final, el resultado que quieres, pues, si yo voy a tener internet en la vida real, déjame usar internet en la vida real. No me hagas memorizar que lo que nació el que nació y murió al comienzo de la guerra. Tengo que decir que el hombre tiene una vida muy interesante. En plan, yo me quedé. Pero No quiero memorizarlo, en plan. Me parece decir, guau, pues esta anécdota que al final le mataron cuando fue a intentar refugiarse con su familia, tiene una familia que era fascista. Y ya la hora no es lo más relevante. Claro, y la obra también me parece muy interesante, pero, ¿sabes? Me debe a su vida y con eso lo he lavado no es lo que busco. En plan, me gusta quedarme con detalles. Al final lo que te marca, pues te quedas con eso. Claro. ¿No te parece que tener que elaborarlo con lo que tú llevas en la cabeza, sin tener herramientas externas, te puede ayudar a afianzar esos conceptos? Tú tienes que crear el relato a partir de lo que tú tienes. En la vida real no siempre tienes internet, ahora mismo no tenemos internet. Claro, no, sí. La cosa es que se supone que te quieren dejar, lo que dicen en el instituto es que te están preparando para la vida y para el trabajo, para trabajar. Y tú en el trabajo, generalmente sí que tienes internet. Entonces, hay ciertas cosas que es verdad que yo, el cacharreo sobre todo lo hacía antes de tener internet. Las generaciones actuales son las primeras que van a tener menos IQ que sus padres, porque no han tenido se ha roto el armario, ¿cómo lo arreglamos? Se ha roto el armario, ¿cómo arreglar un armario? Con suerte, si no es un ¡mamá! ¡Papá! ¡Se ha roto! Claro. Pero sí es verdad que hay que también entrenar cómo trabajar sin internet, pero si te van a pedir vida de no sé quién, no sé hasta qué punto te va a servir el memorizarlo. Tal cual, si es razonar te hemos dado esto, venga, razóname por qué Lorca en este momento está aquí, más o menos con lo que te acuerdes. Pues puedes llegar a decir, vale, pues Lorca por el momento histórico en el que está, guerra civil, al final es una persona de izquierda, pues entonces... ¿Por qué estás razonando? Claro, empiezas a razonar. Memorizar es sufrir. Y, Pero hay un término medio, entiendo sí. tu pregunta. No, sí, me parece totalmente obvio. Porque Sí. es cierto que a cierta edad, pues mira, utilizo la inteligencia artificial, ¿vale? Pero se me ha venido a la cabeza, hay un vídeo que se hizo viral de una criatura pequeñita que estaba haciendo los deberes y se acercaba a la leche y decía, Alexa, 25 más 38. Y Alexa le respondía en susurro, tanta. Y ella apuntaba, Alexa, gracias. ¿Vale? Entonces, entiendo que esa criatura pequeñita está utilizando las herramientas que tiene a su alcance, claro, siendo muy inteligente, pero es verdad que a lo mejor ni la manera en la que le están enseñando a hacer la suma en el cole, que le está obligando a utilizar esta herramienta porque no está llegando a poder hacer el proceso de cómo funciona una suma, ni el tener que pasar a esa inteligencia artificial para que le resuelva el problema es lo saludable. Creo que hay un término medio ahí de Yo estoy que haya volviendo... llegado a amar, a aprender a hacer suma. Yo estoy volviendo a entrenar el cálculo mental, porque muchas veces yo para que voy a sacar, tengo que multiplicar 20 por 6 la calculadora, y muchas veces lo hago yo en los exámenes, 1 más 1 y lo saco la calculadora. No sé. No me voy a equivocar, en plan, siempre. El problema es que la escuela te hace estos cálculos separados de la necesidad real. Pero si me hacen hacer este cálculo porque vamos a construir algo o vamos a llevar estas cosas allí, cuánto lo tenemos que repartir, yo quiero saberlo. Pero me están haciendo un folio de 50 operaciones que no me sirven, no es útil. Entonces, como separa el aprendizaje de la utilidad, esto es lo útil. Ahora, si me lo ponen para que me sirva en los kilómetros que tengo que andar al hacer el Camino de Santiago, cuando hagamos la excursión en verano, me va a interesar saberlo. Y sobre todo te lo separan del gozo. Si estoy en un momento en que esto lo gozo, que mi hijo ahora mismo está en un momento de gozar los números, es que va solo.
Yo con el Minecraft me calculaba cuánto bloques necesitaba para hacer la casa que tenía pensado hacer. Eso es mates. Sí, yo hay una cosa que quiero comentar que creo que es importante y es que yo creo que no puedes aprender ninguna cosa que no te guste ni estés interesado a aprender, porque entonces lo estarás estudiando. Entonces yo creo que aprender y estudiar no es lo mismo. Tú cuando estudias algo no lo aprendes y cuando aprendes algo No, o sea, sí, lo integras. cuando lo aprendes lo integras, cuando lo estudias no. Entonces yo creo que hay como una diferencia ahí de decir Sí, Y que el aprendizaje incluye el cuerpo. sí. Entonces, no es lo mismo memorizar o estudiar algo que solo estás sentada ahí. Mente. Claro, es intelectualizar un proceso, sino que aprender requiere el cuerpo Y aprender es emocional también. Claro, Que me interese, que me emocione, que lo puedas mover y que puedas integrar, incorporar algo, ¿no? La carrera, yo tengo 6 años de aprendizaje, y digo 6 años, 6 meses de aprendizaje y 2 meses de estudio. Entonces, es en el primer cuatrimestre 3 meses de aprendizaje, porque vas a clase, pero muchas veces te olvidas lo que estás en la universidad y aprendes cosas que tú quieras, ya sea algunas cosas de la universidad, adaptar por tu cuenta, y un mes que tienes que estudiar de todo lo que habéis dado en esos 3 meses primeros en el que estás para poder hacer los exámenes. Y así también el segundo cuatrimestre. No sé si es tu caso, Antonio, pero en el mío es, ya sea, estoy haciendo por mi lado una cosa, esta asignatura me ha encantado, quiero aprender sobre ella, y luego me lo estudio para poder cumplir para el llegar al examen. objetivo del examen. El objetivo que tiene. Yo quería dar un ejemplo que yo creo que está muy pensado de un trabajo que no estudié en la universidad respecto al uso de herramientas y tal, y que sí que creo que potenciaba el pensamiento crítico, que era un proyecto en el que nos pedían pedirle todas las soluciones a ChatGPT y luego tú corregir a ChatGPT. Y entonces ahí sí que creo que se aprende más, porque aprendes a usar la herramienta, porque la herramienta no te va a dar el resultado perfecto y cuando lo tengas que usar tú vas a tener que saber identificar en qué se está equivocando para arreglarlo tú. Y ahí está el valor y sí que me parece un trabajo muy bueno y que te prepara para el futuro, porque yo pero tengo que saber en qué se equivoca. Porque la tecnología sigue estando al servicio de los humanos, no los humanos al servicio de los No es cuidado. Claro, es que en vez de intentar hacer una cosa 8 horas, haces una. Y que puedes hacer luego otras cosas más que te apetezcan. Agilizar las cosas. Que luego también en las novelas me propongo, mira, quiero hacer esto sin buscar en internet. Es porque te acabas haciendo a ti una especie de un reto. Pero cuando quieres llegar a un objetivo, pues muchas veces lo prefieres intentar hacer el menor tiempo posible. Pero si quieres hacer un reto, tienes tiempo, y a veces digo, quiero intentar esto. No hay ChatGPT, no hay GitHub Copilot, no hay internet, venga, y te lo pones. Y no, la gente, porque al final del caso tienes un cooperativismo con los conocimientos que has ido adquiriendo en los últimos años. Y que es un recurso que tú tienes a tu edad, que quizás que tú eres más pequeña no tienes ese recurso, no es su momento, y los recursos que utilizan son otros, y que pueden ser más acordes con su desarrollo cerebral, ¿no? Sí. De hecho, ahora que dice lo de los pequeños, en Silicon Valley, en Estados Unidos, hay una escuela que las grandes, la gente que está ahí de programación, de las grandes empresas, llevan a sus hijos, no hay ni móviles, ni ordenadores, ni tablet. Porque es algo que cuando tienes acceso a internet desde pequeño, no razonas, porque al final te lo dan todo. Claro, en internet, con lo que tú decías, Con la diferencia es desde pequeño, él está hablando en la universidad. Claro, en la universidad, que ya has tenido ese pensamiento crítico, ahora además se te abre la puerta de todo este conocimiento que hay, entonces está muy bien, pero no es en plan, lo que tú decías de cómo vas a razonar siempre si lo tienes en internet. Hay cierta edad que está guay tener el móvil, porque al final puedes hacer muchas cosas con él, pero hay que darle también la oportunidad de que puedan pensar por sí mismos y se rompa, bueno, vamos a arreglar esto, y que vayan cacharreando, vamos. Y los tiempos, cuando buscamos la información en la tecnología, es todo muy inmediato, cuando Se pierde más el tiempo. proceso tiene otros tiempos completamente diferentes. A mí me gustaría compartir, bueno, yo he ido al colegio toda la vida, yo me entré de las compañías de la universidad. Y sí que me gustaría compartir mi experiencia, que viví en el colegio que me gustó mucho y que sí que, porque a mí en el colegio, por mucho que yo toda la vida, sí que veo los problemas que tú ves. Y fue una profesora de matemáticas en primero de la ESO que en el último trimestre nos dijo que
y vamos a hacerlo todo un poco más independiente. Entonces ella nos preparó unos vídeos del temario y luego preparó vídeos expandiendo distintas partes del temario y luego tú vas a clase, te veías el vídeo, podías expandir en lo que te apeteciera. Es verdad que luego el examen era el que era y tenías que saber de los mínimos, pero sí que me acuerdo que eso se me quedó muy fijado en comparación a, o sea, yo del colegio tengo un poco recuerdos, pero eso sí que se me quedó muy fijado en la mente, pero porque sí que me sentí más libre de decir, bueno, me gusta, puedo seguir tirando por donde me apetece, esta parte que no me gusta menos, bueno, pues miro solo lo mínimo y básico, pero de esto que me gusta más, puedo seguir expandiendo, tengo vídeos preparados con mi profesora, entonces... A ver, ¿qué te digo? Aparte de sentirte más libre, ¿sentiste que esa profesora confiaba más en vosotros? Totalmente. Sí, claro, Me sentí mucho más conexión con esa profesora al final. Yo Porque creo al fin y al cabo confiaba. claro, justo. Yo tengo que decir que hay muchos profesores que son muy buenos, que tienen unas ideas muy buenas, y que incluso los que de repente veis que empiezan a ser como todos los demás, quizás empezaron con muy buenas ideas, pero que se le ponen muchas trabas. Mi primo, él es profesor de Santís, creo, o de primaria, se toma las clases y los deberes como un juego de rol. Entonces se les da objetivos. Venga, tenéis una tarea para este fin de semana. Si hacen los objetivos, consiguen una habilidad, que puede ser que el día del examen puede preguntarle una pregunta al profesor de, oye, no entiendo esto, ¿cómo? Y le da la solución. Entonces, la gente empieza a hacer las tareas, a querer aprender, porque van a tener esas mini recompensas que le van a servir para luego superar el examen, que es como el objetivo final, el boss final, el jefe elegido. Entonces, van subiendo de nivel, les consiguen meter en que quieren seguir aprendiendo y aprovechan lo que es el... Tiene un nombre, el aprender jugando, que intentar hacer que todo lo que es el aprendizaje sea a través del juego. ¿Cómo toman la curiosidad, la Claro. motivación? Yo empecé a programar, había un Code Combat que a mí me encantaba, antes de hacer otras cosas que tú programabas cómo se movía el personaje, entonces aprendía los de programación jugando un videojuego y eso a mí me encanta, porque al final tenía un objetivo y aprendiendo, vale, entonces hacer esto, otro, y todo el mundo va a poder aprender más fácil. Se inmedian los bons. Sí. ¿Qué? Inmedian los bons. O sea, hasta que un poco así. Bueno, yo Tú también. Tú también. Bueno, de todas formas, yo creo que ya hemos exprimido bien a la gente. Ya, Si en algún momento tenéis alguna pregunta, tanto la conozco de mí como cualquier otra persona que podéis preguntar. Los quiero dar un abrazo. Por aquí. Ya te conozco, ya te conozco un poquito más. Pues sí. Ahí ya bastante. Sí, un pelín más. Me gustan muchas cosas que no sabía. ¿En serio? Sí, me gustan como diferentes perspectivas. Gracias, Isa. Está de acuerdo conmigo, De acuerdo. Una cosa, luego te cuento. Porque sí, yo también no había escuchado, no sabía. No sabía, pues No suelo contar, la verdad. ya, sí, claro, porque son otras cosas. Claro, a mí me cuentan, pero yo... Además, ver que son experiencias como diferentes, con diferentes puntos de vista. También en ese momento yo me pasé peor, porque yo no iba a hacer la parte más fácil, yo no bajaba de eso. Pero de repente cuando me por primera vez que...